En este episodio, los grandes astrónomos del pasado, sus descubrimientos, sus inventos y sus errores. La fascinante evolución de la astronomía en el transcurso de los siglos, desde la intuición de que la Tierra era redonda a la caída del sistema tolemaico. Desde las primeras observaciones con el anteojo a las investigaciones del telescopio orbital Hubble por las inmensidades espaciotemporales. Desde siempre el hombre ha escrutado el cielo para tratar de comprender el significado de todos los astros que aparecen en él, grandes y pequeños, luminosos y pálidos. Durante mucho tiempo la luna, el sol y las estrellas fueron objetos misteriosos, poseedores a menudo de poderes mágicos o divinos. Pero muy pronto, aunque no sabemos exactamente cuándo, algunos hombres empezaron a escrutar el cielo con mentalidad racional, buscando explicaciones para lo que veían en lugar de contentarse con supersticiones. Eran hombres admirables porque, pese a que disponían de poca matemática y prácticamente de ningún instrumento, los anteojos no existían, consiguieron realizar observaciones astronómicas que hoy todavía nos sorprenden. En este capítulo tributaremos un homenaje a esos hombres y veremos cómo ya desde tiempos antiquísimos casi todas las civilizaciones consiguieron desarrollar de manera extraordinaria su conocimiento del cielo estrellado, obteniendo incluso informaciones prácticas para realizar, por ejemplo, los primeros calendarios. Veamos. La astronomía nació de la necesidad del hombre de medir el tiempo. Observando los movimientos de la luna, del sol y de las estrellas, los antiguos astrónomos consiguieron elaborar un calendario basado en los ciclos celestes. Astronomía significa descubrimiento, intento de conocer la naturaleza de lo existente, de comprender el universo. Pero los que observan actualmente las estrellas saben que en realidad nuestro planeta es insignificante. La historia de la astronomía nace del camino que ha llevado a esta toma de conciencia. Los observatorios son tan antiguos como la civilización. Esta pirámide maya en México estaba orientada de forma que pudiera reconocer los equinoccios por la posición en la que salía el sol. Stonehenge, en Gran Bretaña, se remonta al 2900 a.C. Y todavía más antiguo es este túmulo funerario en Irlanda, construido de tal forma que el sol únicamente puede iluminar su interior el día más corto del invierno. Todavía hoy se puede medir el tiempo con las estrellas, utilizando, por ejemplo, las emisiones periódicas de una estrella de neutrones, es decir, de un púlsar, con el cual se puede calibrar un reloj astronómico. Cuenta con más de 30.000 años de antigüedad un calendario basado en la luna grabado en un hueso de reno, que día tras día parece mostrar las fases lunares. De hecho, es una representación gráfica del calendario realizada por un agudo observador prehistórico. El punto del horizonte por el que sale el Sol cambia cada día debido al efecto combinado de la rotación diaria de la Tierra sobre su propio eje y de su revolución anual alrededor del Sol. Los antiguos astrónomos se dieron cuenta de que 2 veces al año el punto por el que salía el sol no cambiaba e identificaron esos momentos como los centros del verano y del invierno, puntos de referencia fundamentales en el cambio de estaciones a los que nosotros ahora llamamos solsticios. Cuando el punto por el que salía el sol empezaba a moverse de nuevo, sabían que la estación estaba a punto de cambiar. En la antigüedad el sol se usaba como calendario en todo el mundo. Estos son algunos ejemplos. En esta cueva de los indios americanos, un rayo solar indicaba el solsticio de invierno iluminando los signos de referencia de las paredes. El túmulo sepulcral que ya hemos visto es mucho más antiguo. Se trata de un indicador del solsticio de invierno que se remonta a la edad de la piedra.
El Sol ilumina su interior solamente el 21 de diciembre. Los famosos templos de Abu Simbel en el Alto Egipto son de épocas más recientes. Pero el más famoso es Stonehenge, en el sur de Inglaterra, el observatorio megalítico por excelencia. Su alineación es perfecta. Desde el centro del círculo de piedras, a través de una de las aberturas en el perímetro, observamos el alba del solsticio de verano. Un momento majestuoso, el solsticio de verano visto desde el corazón de un observatorio astronómico de 5.000 años de antigüedad es extraordinariamente preciso. Las configuraciones de las piedras son tan complejas que se ha llegado a pensar que Stonehenge podía predecir los eclipses de sol. De todas formas, muchas de las piedras alrededor del monumento están dispuestas según alineaciones interesantes. Estas dos señalan el punto por el que se pone el sol en el solsticio de verano, que es el mismo por el que se pone la luna en el solsticio de invierno. Existe un lugar en Inglaterra, se citaba antes en el reportaje, que es verdaderamente sorprendente, Stonehenge. Tiene más de 4.000 años de antigüedad y es el testimonio de la inteligencia y preparación de los hombres que construyeron este extraño monumento, el cual ha sido considerado durante mucho tiempo como un misterio y del que actualmente se conoce el significado y la función. Era un observatorio para calcular los eclipses. Prolongados estudios de los megalitos y de su posición han permitido descifrar el enigma. El reportaje que veremos enseguida nos permitirá saber cómo. Es un descubrimiento apasionante. De la primitiva estructura de Stonehenge han quedado pocas huellas en la colina ocultas por la imponente sombra de estos megalitos que fueron colocados 1000 años más tarde. 2300 a.C. Es un día cualquiera y la gente de Stonehenge está cazando en el bosque. De pronto el sol se oscurece. Un círculo negro empieza a taparlo. El frío cubre la tierra. El dios Sol ha abandonado al hombre. Hoy sabemos que un eclipse tiene lugar cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados. Esto sucede raramente porque la órbita de la Luna tiene una inclinación de 5 grados respecto al plano de la eclíptica, es decir, el plano en el que gira la Tierra. Aún así, la Luna intercepta la órbita terrestre en 2 puntos llamados nodos. Ese es el momento en el que puede producirse un eclipse. Para descubrir el misterio de los eclipses, los hombres de Stonehenge empezaron por lo que podían ver desde la Tierra, la salida y la puesta del Sol y de la Luna. ¿Qué hicieron? En el alba del 21 de junio, el solsticio de verano, pusieron la primera piedra. Después esperaron 6 meses, el solsticio de invierno. La luna sale por la izquierda de la piedra principal. Allí se plantó un palo de madera. Al año siguiente el sol volvió a aparecer sobre la piedra principal y se colocó otro palo para señalar un nuevo desplazamiento de la luna. Las oscilaciones de la luna continuaban, pero los hombres de Stonehenge no se rindieron y colocaron nuevos palos. Este registro de los movimientos de la Luna prosiguió hasta que nuestro satélite no salió por detrás de la piedra principal porque ese día hubo un eclipse. A los hombres de Stonehenge les quedó claro que las oscilaciones de la Luna eran las que creaban los eclipses, pero ¿cómo preverlas? Muy fácil. Su situación detrás de la piedra principal indicaba que la Luna se encontraba en el mismo plano que la Tierra y el Sol, es decir, en un nodo. Colocando los palos de madera,
Los hombres de Stonehenge habían aprendido que los nodos recorren las mismas posiciones en un ciclo de 19, 18, 19 años. Así es que en la colina estaban todos los elementos necesarios. El sol era la piedra principal, la luna los palos de madera, y los nodos, estos 56 hoyos que fueron excavados en el terreno en un círculo que se utilizó como eclíptica. ¿Por qué 56 hoyos? Porque este número se adaptaba bien al año solar, al mes lunar y sobre todo al ciclo de los nodos. 56 es igual a 19 más 18 más 19 años. Después, los hombres de Stonehenge tomaron 4 indicadores, uno para el sol que variaba 2 posiciones cada 13 días, uno para la luna que se movía 2 posiciones al día, y 2 para los nodos con un movimiento de 3 hoyos al año. En el alba de un solsticio de verano del 2300 a.C., los hombres de Stonehenge colocaron el sol en el hoyo número 1, la luna en el hoyo 28 y los nodos en los hoyos 14 y 42. En ese momento bastaba con esperar que el sol, la luna y los nodos número 1 y número 2 se encontrasen en la misma posición. Ese día habría un eclipse. Los hombres, o mejor dicho, los científicos de Stonehenge, habían inventado el primer ordenador de la historia de la humanidad. El Stonehenge que podemos admirar nació 1000 años más tarde, después de que nuevos pueblos modificaran la primitiva estructura del templo hasta convertirlo en el gigantesco calendario solar que todavía vemos hoy. Pese a su habilidad, los astrónomos del pasado no consiguieron hacerse una idea exacta del universo tal como lo conocemos actualmente. Quizás alguno intuyó algo, pero no ha quedado ninguna huella. Los escritos más antiguos de astronomía describen el firmamento de una manera muy diferente a la de los astrónomos actuales. Resulta interesante ver cuáles eran las teorías dominantes en la época y medir así el camino recorrido. Para los antiguos astrónomos era fácil extraer indicaciones del Sol y de la Luna, pero no de las estrellas errantes, es decir, de los cuerpos que hoy conocemos como planetas. Los planetas parecen moverse desordenadamente porque, al igual que la Tierra, orbitan alrededor del Sol. Por eso no se mueven junto a las otras estrellas que aparecen en el fondo. Los griegos veían el universo de esta manera: una serie de esferas de cristal concéntricas que estaban en movimiento alrededor de la Tierra. En cada esfera había un cuerpo celeste: el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad, las estrellas errantes. La esfera más exterior era el reino de las estrellas fijas. El modelo era claro, pero no explicaba los movimientos peculiares de los planetas. ¿Por qué a veces invertían su movimiento? El astrónomo griego Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II, encontró una respuesta. Estaba convencido de que los planetas orbitaban alrededor de la Tierra. Ptolomeo explicaba los movimientos de los planetas con la teoría de los epiciclos, pequeños círculos descritos por los planetas alrededor de la órbita principal. La idea era un poco extraña, pero se adaptaba bien a las observaciones. Cada año, en el solsticio de verano, el sol iluminaba perpendicularmente el interior de un pozo de Siena, en Egipto. En el mismo momento, cientos de kilómetros más al norte, en Alejandría, una columna proyectaba su sombra en el suelo. El director de la famosa biblioteca de Alejandría, Eratóstenes, no comprendía cómo era posible que al mismo tiempo en Siena no hubiese sombras y en Alejandría sí. La explicación está en la curvatura de la Tierra. Cuando la luz del sol alcanza verticalmente el pozo de Siena, tiene una inclinación en Alejandría. Mediante cálculos geométricos, Eratóstenes estimó la circunferencia de la Tierra.
La de Eratóstenes es una de esas historias que significan mucho más de lo que parecen. Es la historia de un descubrimiento extraordinario que ha sido prácticamente dejado de lado durante siglos y que ya daba respuesta a muchas de las preguntas que los hombres continuaron planteándose después. De hecho, Eratóstenes no solo demostró que la Tierra era una esfera, sino que midió su circunferencia de una forma muy exacta, con un margen de error de tan solo el 2%. La manera de realizar este descubrimiento y esta medición es de una elegancia casi de manual. Veamos. En el siglo III a.C., el astrónomo griego Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia del planeta Tierra con una sorprendente exactitud. Eratóstenes era el director de la Biblioteca de Alejandría, una de las más famosas y completas del mundo antiguo en el norte de Egipto. En uno de los papiros de la biblioteca, Eratóstenes leyó las conclusiones de una observación hecha en Siena, una localidad situada al sur del Nilo. Se había observado que en el mediodía del 21 de junio, el día más largo del año, los objetos verticales no proyectaban ninguna sombra. A medida que el sol se acercaba al mediodía, estaba escrito en el papiro, las sombras de las columnas del templo se hacían cada vez más cortas hasta que finalmente desaparecían. Y no solo eso, el sol se reflejaba en las aguas de un pozo muy profundo. Todas estas observaciones conducían a una sola conclusión. En aquel momento el sol se encontraba sobre la vertical del lugar. Eratóstenes intentó verificar en Alejandría el siguiente 21 de junio al mediodía las observaciones descritas en el papiro. Al mediodía, las sombras de las columnas de Alejandría se hacían muy cortas, pero no desaparecían. A partir de esta observación, Eratóstenes llegó a la conclusión de que la Tierra era curva. Como el Sol está muy lejos, solamente una pequeña porción de los rayos llega hasta un blanco tan pequeño como la Tierra. Estos rayos, debido a la distancia del Sol y a las pequeñas dimensiones de la Tierra, pueden ser considerados paralelos. Imaginemos dos columnas verticales idénticas, una en Alejandría y otra en Siena. Si en un momento dado ninguna de las dos proyectara sombra, el Sol se encontraría exactamente encima y los rayos incidirían sobre ellas con el mismo ángulo. Si esto fuese cierto, las dos columnas estarían sobre una superficie plana. Aunque las dos columnas proyectaran la misma sombra, la conclusión sería la misma. Los rayos solares incidirían con la misma inclinación, un hecho posible únicamente si la Tierra fuese plana. Como ya sabemos, estas no fueron las observaciones de Eratóstenes. Para que los rayos solares pudieran incidir sobre la columna de Alejandría y sobre la de Siena con ángulos distintos, la superficie terrestre tenía que ser curva. Eratóstenes llegó a la conclusión de que cuanto más difieren los ángulos, mayor es la curvatura de la Tierra. Midiendo la longitud de la sombra y la altura de la columna, Eratóstenes logró determinar el ángulo con el que el Sol iluminaba a Alejandría. Ese ángulo, el mediodía del 21 de junio, era de 7 grados. Utilizando las reglas de la geometría euclidiana, dedujo que si las dos columnas de Alejandría y de Siena se hubiesen prolongado hasta el centro de la Tierra, se habrían encontrado, formando un ángulo de 7 grados. Así, la distancia entre Alejandría y Siena era un 1/50 de la circunferencia terrestre, pues 7 grados son un 1/50 de los 360 grados que forman una circunferencia completa. Eratóstenes encargó a una persona que caminara de Alejandría a Siena contando los pasos. A partir de este valor, calculó la distancia en unos 800 kilómetros. Si para cubrir un ángulo de 7 grados eran necesarios 800 kilómetros, la totalidad de la circunferencia terrestre, es decir, 360 grados, necesitaría 800 kilómetros por 50, es decir, 40.000 kilómetros. Este valor, inferior en unos 800 kilómetros al auténtico, fue calculado 17 siglos antes de que la época de las grandes exploraciones confirmara que la Tierra era efectivamente redonda. La historia de Eratóstenes ilustra hasta qué punto fue difícil en el pasado, como lo es hoy, conseguir que aceptasen ideas racionales personas y culturas irracionales y precientíficas, que viven de creencias en lugar de conocimientos. Pero la luz de los que buscaron en la razón la respuesta a los interrogantes que planteaba la naturaleza no se ha apagado. Junto a las interpretaciones irracionales, que normalmente son las dominantes en la cultura, siempre han existido intentos de valerse de la inteligencia y la ciencia para llegar a saber. Y ha sido el deseo de conocer, por otra parte, el que ha dado origen a sorprendentes construcciones para la observación de los astros. Lo que vamos a mostrar ahora es especialmente espectacular. Se trata del observatorio de Jaipur, en la India.
Fue construido a principios del siglo XVIII y es también, desde el punto de vista arquitectónico, un lugar único, una escenografía en la que Fellini hubiera podido ambientar una de sus películas. Me encuentro en uno de los observatorios más extraordinarios realizados en el pasado. Fue construido por un marajá en el siglo XVIII y está aquí, en Jaipur, en la India. Ocupa un área gigantesca y se encuentra todavía en perfectas condiciones. Como puede verse, no hay telescopios ni aparatos similares. Aquí todos los instrumentos son de mampostería, metal o piedra, y fue necesaria una gran precisión para realizarlos. Su creador, el marajá Jai Singh II, era un apasionado de la astronomía, y cuando subió al trono, a la muerte de su padre, tenía solo 13 años. Cuando trasladó la capital de Amber a Jaipur, lo primero que hizo fue construir este observatorio, incluso antes que el Palacio Real. Gracias a este instrumento, llamado cosmolabio, los astrónomos hindúes podían realizar un cierto número de cálculos y de observaciones, como, por ejemplo, determinar la longitud y la latitud del Sol, su declinación, etc. Esta semiesfera gigantesca que vemos aquí representa la bóveda celeste. Dicho de otro modo, representa lo que vemos sobre nuestras cabezas en una noche estrellada, pero al revés. Estas superficies de mármol contienen varios signos zodiacales. Aquí puede verse el escorpión, Sagitario y así sucesivamente. Esto no es más que la sombra de un plato suspendido encima de mí. Es un plato agujereado y gracias a ese agujero se ve un rayo de sol. Naturalmente, al pasar las horas el sol se mueve y en consecuencia la sombra también se mueve, así que según la hora se está en un signo distinto. Dicho de otro modo, se tiene un ascendente diferente. En realidad, esta gran estructura no es un reloj de sol. Hay dos relojes de sol. Este es uno y funciona en invierno. El otro está aquí detrás y funciona solo en verano. Ahora en la India es invierno, así que el segundo reloj de sol, en este momento, durante este periodo, se encuentra en total silencio. Y este es el Yantra Raj, o tal como era más conocido, el rey de todos los instrumentos. Es un astrolabio, es decir, un mapa de la bóveda celeste situado en una superficie de metal. Una curiosidad. Estos son los nombres de los distintos cuerpos celestes escritos en sánscrito, que es la antigua lengua hindú. Este enorme observatorio, además de observar planetas y estrellas, tenía otro objetivo: determinar exactamente la posición de los cuerpos celestes para poder efectuar previsiones astrológicas y poder tomar importantes decisiones políticas y de gobierno. En resumen, el marajá, como en todas las civilizaciones precientíficas, decidía el futuro de su país basándose en las estrellas. La visión racional del mundo y de la naturaleza, el deseo de descubrir y de saber, siempre han chocado con las creencias en la historia de la humanidad. Una verdad tan sencilla y banal para nosotros como que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario, ha tardado mucho en afianzarse, encontrando posiciones irracionales y obstinadas. Pero la nueva visión heliocéntrica, según la cual el Sol está en el centro del sistema y los planetas giran a su alrededor, incluida la Tierra, nos fue impuesta por la fuerza de las cosas, sobre todo gracias a hombres que poco a poco fueron contribuyendo decisivamente a ello: Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Las atentas y brillantes observaciones de Tycho Brahe y la teoría heliocéntrica de Copérnico llevaron a Johannes Kepler en el siglo XVII a establecer que los planetas orbitan alrededor del Sol. Los cálculos de Kepler indicaron que la Tierra y los planetas se mueven en órbitas ligeramente elípticas. La teoría de Ptolomeo, de 1800 años de antigüedad, quedaba finalmente refutada. La teoría de Kepler también era válida para los movimientos de los satélites y de los cometas. Galileo compartió la teoría de Kepler y por ello fue condenado por la Iglesia. La invención del anteojo le convirtió en el primer gran astrónomo moderno. A finales del siglo XVII, Isaac Newton no solo dividió la luz en los colores del espectro, sino que también elaboró la teoría de la gravedad.
Newton demostró que los objetos lanzados hacia arriba volvían a caer al suelo debido a la gravedad, a menos que poseyeran una velocidad suficiente para entrar en órbita como la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. En el siglo XIX, William Herschel construyó un gran telescopio y empezó a elaborar un mapa del cielo. En el siglo XX se han construido instrumentos potentísimos que sondean las profundidades del cielo. Ha empezado la época de la astronomía en el espacio profundo. En los 100 últimos años se ha desvelado la naturaleza de las estrellas. La astronomía ha estudiado las grandes agrupaciones de estrellas conocidas como galaxias. Ha descubierto que existen millones y millones de galaxias y que cada una de ellas contienen miles de millones de estrellas, y que las galaxias forman grandes filamentos a través del universo. La astronomía ha demostrado que en vez de hallarnos en el centro del universo, solamente somos un granito perdido en la inmensidad del cosmos, pero un granito en el que han florecido la vida y la inteligencia. Vida e inteligencia que nacieron precisamente de la evolución de las estrellas, las cuales han proporcionado los átomos y la energía para la gradual construcción de todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluido el hombre. Desde el Big Bang inicial, el camino ha sido largo. La evolución ha sido primero física, luego química, después biológica y finalmente nerviosa y cultural. Y ha desembocado en un objeto extremadamente complejo como es el cerebro humano. Nuestro cerebro es, en definitiva, un pedacito de universo capaz de mirar hacia atrás en el tiempo para buscarse y comprenderse a sí mismo. Hasta pronto. Adiós.